Un amigo mío se le murió la flora intestinal. No, Bromas aparte. Esto... Hay un remedio. Sí. La doctora te va a decir, seguramente. ¿Ah, sí? Sí. Doctora, ¿usted me va a decir el remedio que voy a necesitar? ¿Doctora? Hola. Doctora, ¿Sí? ¿usted me va a decir el remedio que voy a necesitar para mi amigo que se le murió la flora intestinal? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Señor, En realidad, ¿usted está preparada para esta ¿Viste? entrevista, doctora Cruels? pero por supuesto, ¿cómo no? ¿Está segura? Sí. Mire que, Claro no, que no sí. porque sea nuestra gastroenteróloga de cabecera, mire que vamos a preguntar y no vamos a retasear ningún tipo de pregunta. No, Me no, parece no, no, perfecto. no. Acá ¿Le parece que bien? tiene que preguntar, Me pregunta. parece perfecto, es mucho más entretenido. Ah, sí, señoras y señores, nuestra gastroenteróloga, gastroenteróloga de cabecera, la doctora María Rosa Cruel. ¡Bravo! ¡Arriba, doctora! ¡Bravo! ¡Viva los novios! ¿Quién dijo viva los novios? ¿Hasta cuándo? Bueno, doctora Cruel, muchas gracias, María Rosa, por estar con nosotros. Por favor, un gusto, Julio, realmente. Hace Un unos- saludo para todos ustedes. Gracias, muy amable. Gracias, Y- gracias. Y quiero reconocerte el tiempo que nos dedicas, que no es fácil a estas horas llamar a un médico que tiene muchísimas consultas y encima se toma la molestia de la doctora Cruels de contestar todos los mails que le manda Rubén Amador Vázquez Araujo. Él contesta todo y la doctora arregla para un día y después se le complica y acá estamos, María Rossi. Gracias, en serio. Por Muchísimas favor, al gracias. contrario, un gusto para mí, la verdad. Digo esto y no lo digo en broma. Creo que te lo pregunté la otra vez, pero no está de más que nos ilustres y que cuidemos las cosas. No hace mucho, a un amigo mío que tendrá 50 y pico, 60, no, ni 60, no, si escucha esto me mata. El gastroenterólogo le dice, mire, usted haga de cuenta como que la flora intestinal se le murió. No tiene más nada. El tipo está a la miseria, entonces le mandaron unos yogurcitos chiquititos, entre otras tantas cosas que mandan ustedes los doctores, Sí. y se va recuperando. Entonces, ¿qué es la flora intestinal? ¿Para qué sirve? ¿Y cómo hacer para que no se nos muera? Claro. Pues se nos muere Bien. la flora y nosotros estamos vivos. ¡Qué desgracia! Está bien, está perfecto. Mira, yo me voy a adelantar a eso y te voy a decir por qué un poco fue el tema elegido para la tarde de hoy. El próximo 29 de mayo se celebra el Mundial de la Salud Digestiva. Bien. Es una especie de evento a nivel mundial que surgió en el año 2009, digamos que fomentado por la Organización Mundial de Gastroenterología, y desde entonces lo que se hace es buscar un tema para que cada año el mundo entero hable del mismo tema, ¿tá? Bien. Se buscan temas prevalentes o temas de importancia, y simplemente es el 29 de mayo porque fue el día que se fundó la Organización Mundial de Gastroenterología. Pero para que nos hagamos una idea de todo esto, cada sociedad local, sociedad de gastroenterología en cada país, que hoy por hoy somos 104 las sociedades que integramos la Organización Mundial de Gastroenterología, debemos comprometernos a realizar algún tipo de actividad, ¿tá? Entonces, un poco hoy hablo como la doctora que ustedes conocen, pero además hablo un poco en mi rol de representante de la Sociedad de Gastroenterología del Uruguay. Bien. Y a motivo de ello agradecemos este espacio, ¿tá? Aclaremos, María Rosa, Sí. en este momento nos están escuchando a través de la 970 AM, obviamente, nos están Sí. escuchando a través de www.970universal.com, nos están escuchando las 45 radios de frecuencia peruana en Perú. Cuando hablamos de la flora intestinal, cuando estamos hablando de la gastroenterología, estamos mencionando la especialidad de un médico que estará velando por todo lo que entra a nuestro estómago a partir de pasar por la faringe, la laringe, hasta su eliminación de nuestro cuerpo por el píloro, el colon, Sí, y el exactamente. píloro, el colon y el ano, ¿verdad? Exactamente, ahí está, el colon, el recto y el ano, que serían los sectores.
La laringe la dejamos afuera porque eso es respiratorio. Por la laringe entra el aire, por Bien. la faringe entran los alimentos. Bien, ¿De acuerdo? bien. Ahí va. Mira, vamos a arrancar con definirlo. La flora intestinal, en realidad, lo habíamos charlado contigo el año pasado, más correctamente debiéramos de llamarla fauna y no flora, porque es un conjunto de bichitos en realidad, es el conjunto de microorganismos, virus y bacterias y hongos que conviven en nuestro organismo en una relación, digamos, de mutua conveniencia, para que así se entienda. ¿Ah? Las bacterias nos ayudan a nosotros y nosotros ayudamos a las bacterias. De hecho, tan importante es la microbiota para nuestro organismo, que microbiota es el nombre científico que se le da a la población de bacterias, ¿de acuerdo? Bien, bien. Microbiota no es sinónimo de flora intestinal, es sinónimo de flora, es sinónimo de grupos bacterianos, y de algún modo existe una microbiota en la piel, una microbiota en el sector genital. Son aquellos bichitos que se depositan en las superficies externas o internas de la piel, de nuestro organismo, o sea, sobre la piel o sobre las mucosas. Esto quiere decir que nuestro organismo necesariamente tiene seres vivos a los cuales no conocemos ni vamos a conocer, sabremos que existen, que tendremos que cuidarlos, y no todos los microbios que uno puede, dijera el chiste, comerse por el camino, los microbios, no todos son malos, al contrario, necesitaremos muchas bacterias o pequeños organismos que nos ayuden a mantener nuestro organismo en forma. Es así, mira, para que te hagas una idea, tan importante es el número de bacterias que está calculado que en nuestro organismo existen 10 células bacterianas por cada célula humana. Esto, si uno lo mira fríamente, tenemos que sacar esta cuenta. Nuestro organismo, nuestro cuerpo humano está formado aproximadamente entre 50 y 100 billones de células humanas. Billones de células humanas. ¿De acuerdo? Mi Dios. Exactamente. Multipliquemos eso por los 10 que estamos hablando. Hay 10 células bacterianas por cada célula humana. Nos da más de 100.000 billones de bacterias. ¿Ah? La flauta. ¿Y todas esas bacterias trabajando a favor o en contra de nuestro organismo? En general trabajando a favor, pero yo hoy te decía que estas bacterias lo que hacen con nosotros es una especie de mutualismo, de relación corporativa. Entonces, estas bacterias son fundamentales para nuestra salud, no solo para la salud digestiva. ¿Ah? La microbiota intestinal, o sea, la flora intestinal, es fundamental, y no solo es fundamental para las enfermedades digestivas, es fundamental para enfermedades en otras áreas. Y de algún modo, el hecho de que la flora intestinal nos ayude a favor y no en contra, depende sí del tipo de flora que esté presente en cada momento, pero también depende de cómo encuentra a nuestro organismo. Es decir, existen bacterias, determinados grupos bacterianos, que son favorables para nuestro organismo, pero si en algún momento nuestras defensas llegasen a caer, esas bacterias podrían transformarse en no favorables transitoriamente. Ajá. ¿De acuerdo? Bien. Es decir, que nuestro organismo con la flora intestinal están, digamos, generando una especie de ecosistema en el cual se debe de cumplir un equilibrio permanente. Bien. Ese equilibrio permanente es la base de nuestra salud. Cuando le dicen a mi amigo, mire, usted casi como que no tiene flora intestinal, ¿qué quiere decir? Que esos microbios, esas bacterias que vos estás mencionando, Sí. Que tendrán que estar de por suyo en nuestro organismo, en el caso Sí. de esta persona, se han ido, se han extinguido, otras se las han fagocitado, comido, lo que fuere. Sí. ¿Qué sucede? Mira, el tema es, seguramente estamos hablando de una situación de enfermedad, ¿verdad? Sí, sí. Tu amigo consulta por enfermedad. Y de mucho tiempo, ¿eh? Ahí está, correcto. Entonces, el primer concepto es que ninguno de nosotros podemos tener un intestino sin bacterias. Ese es el primer concepto, no existe que no haya flora. ¿Tá? Quizás lo que uno debe evaluar es que lo que ocurrió en tu amigo, como en tantas enfermedades, es que las bacterias malas, para entenderlo de alguna manera, o patógenas, predominan sobre las bacterias que nos protegen.
¿de acuerdo? Ujú. Se rompe el equilibrio del que hablábamos hoy y de esa manera las bacterias patógenas o anormales se empiezan a pulular y son las que de alguna manera terminan generando la enfermedad. ¿Por qué Bien. se produce esto? Hay situaciones fisiológicas y hay situaciones patológicas. De hecho, las situaciones patológicas, a su vez, las podemos dividir en aquellas que son enfermedades producidas por microorganismos, por ejemplo, en una infección en la cual somos invadidos por bacterias peleadoras, por decirlo de algún modo, por bacterias generadoras de enfermedad, pero existen otras situaciones en las cuales nuestras bacterias están en condiciones normales, pero viene un agente, por ejemplo, farmacológico, y hace que las bacterias que nos ayudan se reduzcan y pululan, se multiplican las bacterias que no nos ayudan. Bien. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, de acá vamos llegando a un punto importante. De algún modo, el equilibrio normal de nuestra flora intestinal depende de la ingesta de algunos fármacos. Y en especial, ¿cuáles cobran un valor predominante? Los antibióticos. ¿Por qué? Porque los antibióticos no pueden diferenciar entre las bacterias favorecedoras y las no favorecedoras de la salud. Bien. Por tanto, el antibiótico va dirigido contra grupos de bacterias entre las cuales encontramos de los dos bandos. Bien. Por tanto, altera nuestra flora intestinal y allí muchas veces habrás escuchado de alguien que tomó antibióticos y le dio diarrea a uno. Sí, sí, muy Bueno, común. Sí, señora. correcto, ahí está. Bueno, esas diarreas por antibióticos son provocadas fundamentalmente por el hecho de la modificación de la flora intestinal por parte del antibiótico. Mata además bacterias que nos ayudan, de las buenas. Pero además porque existen antibióticos que estimulan los movimientos intestinales. ¿De acuerdo? Bien. Entonces hay un doble mecanismo. Hay una alteración de la microbiota, de la flora intestinal, y hay una alteración de los movimientos intestinales provocados por el antibiótico. Bien. Por eso es que cada día más el hombre, intentando actuar sobre esa flora intestinal, ha ido generando medidas terapéuticas en alimentos o en no alimentos que ayudan a tener nuevamente el equilibrio. Bien. Esto que tú me decís a tu amigo que le dieron unas capsulitas, Sí. esas capsulitas es una preparación comercial. Parece un yogur, pero yo que soy Sí. gordo, con todo lo que veo en una heladera me abalanzo. Y estando en la casa de me dice la señora, no, eso no, que te mata a Hay que fulano. poner candado. Porque, claro, pero Claro. si son yogures, no. Y me explicó, claro, un gordo con hambre nunca va a entender, no entiende razones, no. Después mandaron un mail para explicarme lo que era. Pero esos son preparados, no es un yogur. Mira, hay dos cosas ahí. Tenemos dentro de los, vamos a entenderlo así, a ver, estamos hablando de la microbiota y al lado de la microbiota surge de que deben de existir de alguna manera microorganismos que ayuden a mantener este equilibrio, ¿tá? Y ahí surgen, digamos, lo que se llaman los probióticos, ¿tá? Los probióticos son microorganismos vivos, bichitos, ¿tá? Que introducidos en un alimento o en una fórmula farmacéutica, Ujú. en cantidades determinadas, ayudan a mantener nuestra salud. Bien. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, todos escuchamos hoy por hoy en distintas marcas de productos lácteos que contienen bacilos, fulanito y menganito. Sí. Sí. Estoy perdiendo la señal, María Rosa. No sé si estás atravesando. La perdimos del todo. Uy, la perdimos del todo. A ver si la enganchamos de vuelta. Porque todo esto que nos está comentando, a la corta o a la larga, va a repercutir en nosotros bien o mal. Si no cuidamos estas cosas, María Rosa, te estamos diciendo que a la corta o a la larga todas estas cosas van a repercutir en nuestro organismo. Tenemos que estar atentos a lo que esté sucediendo, ¿verdad? Tal cual, es así, es así. Y yo te mencionaba que existían, digamos, preparaciones comerciales, tanto en forma de alimentos que reciben el nombre de alimentos funcionales o en fórmulas farmacéuticas, que lo que hacen es ayudarnos a restablecer ese equilibrio en la flora intestinal. Bien. La flora intestinal, además, digamos, de la diarrea, que es uno de los aspectos que nosotros mencionamos, es muy importante porque ayuda en nuestras defensas. No solamente ayuda a evitar una diarrea infecciosa,
ayuda a evitar otros tipos de enfermedades infecciosas. ¿Por qué es tan importante? Porque básicamente, nuestro sistema de defensas está regulado por 3 factores, ¿de acuerdo? Bien. Un factor es la barrera, lo que se llama la barrera mucosa. La barrera mucosa, para que lo entiendan, no es ni más ni menos que la pared intestinal. Bien. ¿Ah? Bien. Está formado por una serie de soldaditos que se llama sistema inmune, que está puesto específicamente en la pared del intestino. Esa es otra de los componentes. Bien. Y por último, está formada nuestras defensas por la interacción que existe entre los bichitos que residen en el intestino, aquellos que se fijan en el intestino y aquellos que vienen en tránsito y siguen de largo, Bien. que podrán o no generar enfermedad. ¿Se va entendiendo? Bien. Perfecto. Ahí está. Yo les decía la pared del intestino. ¿Qué rol puede jugar la pared del intestino? Y juega un rol fundamental porque en esa pared existe una especie de moco que permite que las bacterias queden pegoteadas a esa pared. Y desde ese lugar, las propias bacterias, en primer lugar, digamos que autogeneran más moco para que los aliados puedan venir a unirse para defendernos del enemigo, para que lo vayan entendiendo, ¿tá? Pero también estas bacterias ayudan a la producción de sustancias que van a tratar de llevar al enemigo hacia un lugar, lo van a arrinconar, para que lo entiendan, para Bien. que luego el resto del sistema de defensa lo pueda liquidar. Bien. ¿De acuerdo? Muy bien. Perfecto. De alguna manera, las bacterias que tenemos habitualmente en nuestro tubo digestivo son las que se encargan de establecer que el tránsito en esa pared intestinal vaya en un sentido que nos sea favorable. O sea, cuando hay una alteración en la permeabilidad de esa pared se vuelve más frágil, permite pasar bichos para un lado y para el otro, es que surgen las patologías, por un lado, ¿verdad? Por otra parte, estos bichitos, las bacterias, la flora intestinal, se encarga al mismo tiempo de, uniéndose a la pared intestinal, estimular la formación de sustancias que son intermediarios. O sea, es como que cuando nosotros nos defendemos de un proceso infeccioso, nos defendemos a través de un ejército que es el que pelea la batalla principal, si tú querés, pero de entrada estamos mandando soldaditos para que vayan preparando el campo. Bien, bien. Esos soldaditos que van preparando el campo son la primera línea de defensa, y es lo que se llaman las inmunoglobulinas, ¿de acuerdo? Bien. Esas inmunoglobulinas son las que van a pelear la primera batalla hasta que viene el batallón atrás y termina de liquidar el proceso patológico, el proceso anormal. Bien. Esto es importante porque, de alguna manera, tú habrás escuchado hablar, y lo hablábamos el año pasado, de que los niños que se alimentan a leche materna tienen más defensas que los niños que se alimentan con fórmulas. Sí, señora. Correcto. La base de esta diferenciación está en el hecho de que los niños que se alimentan con leche materna, ya a las 24 horas de nacidos, son capaces de producir estos soldaditos iniciales para defendernos. Bien, ¿Ah? bien. En tanto que los niños que se alimentan en base a fórmulas muchas veces pasan semanas sin poder tener la chance de estos soldaditos. Y evidentemente, Cuando el recién nacido tiene 24 horas, ya comienza a trabajar solo Sí, todo su organismo, exacto. y me estás hablando en este caso de su flora intestinal. Exactamente. Empezará a producir todos los elementos integrantes de esa flora intestinal. Justamente. Y en esto también es importante el hecho de que tampoco es lo mismo que un niño nazca por parto o nazca por cesárea. El niño que nace por parto, como tú recién decías, a las 24 horas, ya tiene el 100% de las bacterias correspondientes a esa edad que van a jugar a favor de su salud. Qué bueno. En cambio, el niño que nace por cesárea solamente va a tener el 9% de las bacterias que lo van a ayudar. 9. ¿De acuerdo? Solamente el 9. Solamente el 9%. Y hoy, Entonces, a ver, vos que sí. manejarás algunos números, nunca están actualizados los números en Uruguay. Sí. Pero de cada 10 nacimientos, ¿cuántos van por cesárea?
Y bueno, se Muchísimo. habla de que alrededor de la mitad o aún más. O más. O más, Entonces, exacto, sí, sí. la mitad de la población de este talado país están haciendo ya con desventaja. Exactamente, exactamente. Estaba de ventaja por el hecho de que en realidad estamos negando la forma de nacimiento natural que es el parto, Bien. por distintos motivos, ¿verdad? O sea, todos sabemos que si la cesárea es una opción de seguridad para la vida de la madre y del niño, es indiscutible que está correctamente indicada. El problema es que tiene que ser eso que acabamos de decir, una opción de seguridad para la vida, pero no una opción de no sufrimiento o de comodidad o de lucro, porque también se puede no quiero dar. hablar mal de tu colega, no quiero que quede aquí como que la doctora Cruel se me manda a decir nada ni ella está diciendo. Esto lo digo yo por mi cuenta. Alguna vez, y no hace mucho, me decía un doctor en actividad, en esta mutualista donde yo trabajo, a todas las mandan a hacer cesárea, porque la cesárea se cobra aparte, y no se dan cuenta que le están haciendo un mal al niño que nace. Y yo no entendía por qué lo del mal del niño que nace. Con este dato que vos me estás dando, me cierran perfectamente. Lo empezás a entender, sí. Exactamente. María Rosa, estoy más que pasadísimo de tiempo. Vamos a hacer lo siguiente, no sé, combinaremos, Rubén se pondrá en contacto con vos porque nos ha quedado clarísimo todo lo que nos has dicho, la fecha importante que tenemos que tener presente y la tendremos presente y la estaremos recordando. Me gustaría que nos sigas hablando de esto. Ya sé que el tema de la lactancia no es un tema de un gastroenterólogo. No, pero el médico estudia al hombre en su integridad, ¿verdad? En su totalidad. Exactamente. Tendremos que seguir hablando de esto. A ver, en alguna época, cuando la mamá estaba escasa de leche materna, nunca faltaba en el barrio, mirá, la época en que los barrios eran barrios, por lo menos acá en Montevideo, alguna señora que era generosa, era la Isabel Sarli del barrio, para decir algo. Claro, ya tiene Creo que le decían nodriza. No, exactamente. O ama de leche. Sí, también. Y los bancos de leche. Los bancos de leche, tal cual. Entonces, alguna vez alguien me decía que no es bueno que el niño sea salvo excepciones, no sea amamantado por una leche que no sea la de su propia mamá. Que no sé si tiene que ver con esto que me estás contando. No, la parte más importante, sí tiene que ver porque la composición de la leche en parte es diferente. Después te voy a explicar el porqué, pero en realidad el motivo más importante de que no sea amamantado por su madre es hasta por un aspecto psicológico, o sea, el niño mientras amamanta genera un vínculo afectivo con su madre, ¿verdad? Digo que de alguna manera es como su unión con su madre a través del cordón umbilical, ¿de acuerdo? Mientras está en el útero. Va mucho por ese lado. Bien, lo tendremos que seguir y te agradezco, no millones, ahora me has dado un mal recuerdo. ¿Por qué? Yo era tan feo que de chico a mi mamá, en vez de darme el pecho, me daba la espalda. Y estos son dolores imposibles de olvidar. Doctora María Rosa Cruz, estamos en contacto. Gracias, María Rosa. Bien. Que pasen lindo. Una sola cosa, Julio. Gracias. Una más nada más. Sí. El próximo jueves, el 29 a las 19:30, para quienes quieran, vamos a dar una charla sobre esto en el Sindicato Médico del Uruguay, así en Boulevard, frente al Pereira Rosell, en el segundo piso. La entrada es libre, y no es más que para educar y promover esto que venimos charlando. El día de ñoquis lo tienen presente. El día del ñoquis a las 19:30. En Boulevard Artigas, frente al Pereira Rosell. Exacto. Segundo piso. Ahí están los alumnos del Casmo. Doctora Cruels, una vez más, muchas gracias. Por favor, a la orden, cariño. Hasta pronto, gracias.